La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Nicole, FADA ha elaborado por cuarta vez en el año, en el último trimestre, el nuevo índice y en este caso, en base a lo que significa la presión sobre la renta agrícola, ¿qué es lo que les ha dado como indicativo? Bien, bueno, sí, se lanzó el último índice FADA, el índice de diciembre, que arrojó un resultado de 59,2%, pero para entender qué significa este porcentaje, tenemos que pensar que el índice lo que refleja que de cada 100 pesos que hay de renta agrícola en cada uno de los productores de nuestro país a nivel nacional, 59 se terminan yendo en concepto de impuestos. Impuestos que se pagan, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Esto es, más de la mitad, digamos, de la renta agrícola se termina yendo en conceptos de impuestos. Sin considerar, estos son impuestos, sin considerar lo que suelen ser los costos de inversión en una determinada campaña, por ejemplo. Claro, exactamente. El índice lo que muestra esta renta agrícola es el valor de la producción, o sea, los ingresos menos los costos, y de ese resultado ver cómo se distribuye, donde el 60% termina siendo cuestiones impositivas, o sea, impuestos que se pagan, y el índice también va variando según del cultivo que hablemos, o sea, a nivel nacional arroja un promedio del 59%, considerando soja, maíz, trigo y girasol, pero en cada uno de estos cultivos en particular, el índice va variando, siendo mayor, por ejemplo, en la soja, que es del 64,6%, y menor en el caso, por ejemplo, del girasol o del maíz, que es del 49%. Esta presión tributaria sobre el sector productivo, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo? Si nosotros podemos comparar este último trimestre del año 2020 con el último trimestre del 2019, por ejemplo. Bueno, sí, en términos comparativos, el índice FADA en relación puntualmente a lo que sería diciembre de 2019, aumentó 3 puntos, o sea, en diciembre de 2019 era de 56%, y si lo miramos en comparación a la medición anterior, o sea, la de septiembre de este año, el índice fue de 62%, o sea, en comparación a la medición anterior, el índice bajó 3 puntos. En realidad viene explicado por dos cuestiones que se conjugan. Por un lado, una cuestión de caída en los rendimientos por el efecto de la sequía, que ya impactó en lo que sería el trigo, y hay proyecciones climáticas que también estarían afectando al maíz y a la soja, pero hay un crecimiento importante en lo que son los precios. En este sentido, hubo un crecimiento general de la renta con costos que se han mantenido relativamente estables, costos que a su vez, si se los ve en dólares, también han caído, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones terminan haciendo que el índice en comparación a la medición anterior caiga, y el principal efecto tiene que ver con una cuestión también de los precios, que si lo comparamos, como bien decía, con diciembre del año anterior, en donde el índice era del 56%, los precios principalmente han crecido muchísimo. Por ejemplo, soja un 35% en lo que es el precio FOB, el maíz un 31% y el trigo un 28%. Cuando hablamos de esta posición donde el Estado cobra impuestos y vemos que alcanzan a más de la mitad de lo que percibe un productor por su elemento que termina llevando al mercado, a la exportación, nos preguntamos, ¿cuál es el sector que más presiona con sus impuestos? ¿El nacional, el provincial
el municipal? Porque sabemos que ustedes, por ejemplo, también han medido este índice FADA por provincias o por distritos. Sí, el índice FADA también se mide a nivel provincial, se toman 6 provincias, y en cada una de estas provincias igualmente también se toman todos los impuestos que se cobran, ya sean nacionales, provinciales y municipales, pero bueno, particularmente a nivel provincial y municipal, entre las diferentes provincias va variando. Por ejemplo, tenemos provincias como Córdoba, donde la actividad agrícola está exenta de ingresos brutos, y otras provincias en las que no. Pero particularmente en cuanto a la distribución, digamos, de esta torta, en cuanto a los impuestos, tenemos un 60% de impuestos nacionales que no se coparticipan con las provincias. Después hay un 34% de impuestos también nacionales que se coparticipan en una parte con las provincias, y tenemos un impuesto provincial que explica más o menos el 4%, y ya a nivel municipal es apenas el 0,5%. Pero lo que deja mostrar esta distribución de impuestos por jurisdicción, es la pérdida del federalismo, ¿no? O sea, tenemos más de la mitad de los impuestos que son nacionales y que no se coparticipan con las provincias, o sea, es una salida de recursos a nivel regional, por ejemplo, como es en el caso de los derechos de exportación, donde es un impuesto que no se coparticipa y que termina saliendo de las regiones productivas este dinero que se podría volcar en otras actividades, en otras inversiones, para el pago del impuesto. Con todo esto, lo que seguimos observando, por más que la comparación que me has hecho respecto al mes anterior es que ha bajado un poco esta presión tributaria, sigue siendo una tendencia para el productor, más allá de que en la explicación que vos diste tenía mucho que ver con el tema de la caída de la producción, la caída del rendimiento. La presión tributaria sigue siendo realmente muy alta. Totalmente. La participación del Estado en esta renta sigue siendo considerablemente alta, estamos hablando de más de la mitad, y a nivel de los últimos 12 meses ha rondado siempre entre el 60, 56, 58, 59%, o sea, siempre superando más de la mitad, y estamos hablando de una carga impositiva realmente muy alta, cuando vemos que más de la mitad se termina yendo en concepto de impuestos que muchas veces también no se ve, digamos, la retribución del pago de este impuesto en infraestructura, en caminos rurales, por ejemplo, y en diferentes inversiones que el Estado podría hacer. Si pensamos de cara al futuro, el camino de lo que se viene, muchos productores agropecuarios se han quejado amargamente de lo que es este denominado impuesto solidario, que supuestamente aparece por primera vez. Se quejan también que la provincia de Córdoba va a incrementar el impuesto inmobiliario. Bueno, todas esas razones hacen pensar que esta tendencia de mayor cantidad de impuestos que paga un productor se va a ir instalando cada vez más fuerte. Sí, bueno, hay una tendencia, en este caso puntual, por ejemplo, como mencionas, de lo que es el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a las riquezas, hay una tendencia a una determinada creación de impuestos, en este caso eventual, o de un incremento en lo que se paga por cada uno de los impuestos, como es el caso del inmobiliario rural, que en realidad año a año se va ajustando, y que terminan impactando en crecimientos también de este indicador. Puntualmente, como mencionabas, el caso del impuesto a la riqueza, el índice FADA no lo recoge, o sea, no incorpora en su cálculo este impuesto, pero termina siendo un impuesto que va a afectar a pequeños, medianos y grandes productores, pero también puede afectar, por ejemplo, hasta contratistas, porque es un impuesto que también tiene en cuenta lo que es el capital productivo y el valor de la tierra. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que tenemos las evaluaciones fiscales, digamos, públicas, campos de 800 hectáreas en Río Cuarto, 550 hectáreas en la zona del departamento de Marcos Juárez, alcanzan, digamos, el umbral mínimo para el pago de este impuesto a la riqueza, y eso luego hay que sumarle lo que son el capital productivo, o sea, la maquinaria y los vehículos con los cuales uno produce, digamos, en esas tierras. Lo último, Nicole, sí puede llegar a incidir este aumento que se viene en el inmobiliario rural, que plantea Córdoba.
Sí, totalmente. El impuesto inmobiliario rural siempre se termina reflejando en las mediciones de marzo. Seguramente ya en el próximo índice terminemos viendo cómo impacta en cada una de las provincias el incremento que se pueda ocasionar por el inmobiliario rural, siempre con un efecto por ahí en el índice FADA que es menor porque la mayoría de los impuestos, estamos hablando alrededor de un 75% de los impuestos, perdón, 95% de los impuestos, que son nacionales y los impuestos provinciales son menores, pero seguramente termina impactando en la próxima medición. Y lo último, ahora sí, seguramente todo esto viene a ratificar aquel dato que a veces amargamente comentan los productores y el gremialismo agropecuario, en el sentido que cada vez que el Estado requiere caja o requiere fondos, acude al sector que es, en este caso, sostienen buena parte de la economía. Sí, bueno, es algo que todos los años lo escuchamos, como bien decís, de cómo van cambiando o modificándose los impuestos, incrementándose, y pasó un poco con los derechos de exportación, ahora con lo que sería el impuesto a las riquezas, y bueno, a nivel provincial suele verse reflejado con los incrementos de inmobiliarios. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Juan Manuel Pagliano de Sanco Seguros, un placer saludarlo, compartir estos minutos con Mundo Agro. Y en primer término queríamos saber, en base a lo que ha sido este último ejercicio que han cerrado hace algunos pocos días, de qué manera ha evolucionado la venta de seguros, sobre todo en el sector agropecuario. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que hemos tenido una campaña, refiero a la campaña pasada, ¿no es cierto?, que ha marcado un punto de inflexión respecto de la importancia que adquiere el sector agropecuario dentro de la cartera de negocios del Grupo Sanco Seguros. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, hemos alcanzado los 930 millones de facturación, habiendo crecido un 51% respecto de la campaña anterior. Y decía que ha sido un hito la campaña porque nos han posicionado como líderes en la provincia de Córdoba en seguros agropecuarios, con más de 955.000 hectáreas aseguradas, lo que nos da una participación del 13% de toda la superficie cultivada en la provincia y más del 20% de participación en las hectáreas aseguradas. En lo que respecta a materia de indemnización, se inyectó en la última campaña, como consecuencia de granizo, viento, heladas, inundaciones, un valor cercano a los 300 millones de pesos de indemnización, que fueron directos al sector agropecuario de la provincia de Córdoba. Esto
tiene su correlato a nivel nacional también, donde la división agro de Sancor Seguros superó los 3.000 millones de pesos de facturación, habiendo logrado un incremento del 68% respecto del ciclo anterior, y superó los 5 millones de hectáreas aseguradas en todo el país, lo que da un 15% de participación en todas las hectáreas cultivadas del país y casi un 28% del total de hectáreas aseguradas. ¿Qué lectura han realizado, Pagliano, respecto a este éxito que han tenido con una mayor participación del sector agro y en donde imaginamos que en buena medida tienen que ver los productos que ustedes han ofrecido a los productores, más allá de determinadas circunstancias que los han obligado a tomar este tipo de cobertura? En realidad, desde su nacimiento, Sancor está cumpliendo 75 años este ejercicio, y desde su nacimiento el sector agropecuario ha sido la clave dentro de nuestro portfolio de clientes, ¿no es cierto? Nació asegurando al cambero mediero, y en los últimos periodos, en los últimos 20 años, yo le voy a decir, ha logrado un desarrollo muy importante en lo que respecta a seguros agropecuarios específicamente, habiéndose convertido en líder en la República Argentina, pero no solo liderazgo por facturación, sino que se transformó en líder en materia de innovación en lo que respecta a productos para el sector agropecuario, con el multirriesgo agrícola, con las heladas, con el granizo, con la posibilidad de pagar las pólizas en canje. Y cuando hablo de canje, hablo de un canje puro, digamos. Nos entregan el cereal, lo liquidamos, las pólizas quedan, las sumas aseguradas quedan en quintales, en dólares o en pesos, de acuerdo a la preferencia del productor agropecuario. Y la importancia del canje radica en que el productor paga con su propia moneda, por llamarlo de alguna manera. Y esto, a partir de toda la presencia que hemos tenido en la República Argentina, nos hemos ido extendiendo en la región, siempre haciendo punta con seguros agropecuarios. Así fue que en el año 2006 nació Sancor Seguros del Uruguay, posteriormente Sancor Seguros del Paraguay, y al final Sancor Seguros do Brasil. Pero le reitero, siempre el producto agropecuario, el producto para el productor agropecuario, ha sido la punta de lanza de Sancor, tanto en el desarrollo interno en el país, como en los distintos desarrollos que se han ido logrando en los países de la región. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal.
compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Nos pareció toda una novedad el denominado seguro paramétrico, que es el que utilizan precisamente ese índice satelital de sequía, y que me parece que desde ese punto de vista es toda una novedad para productores que antes, solamente cuando eran atacados por falta de agua en una campaña, tenían que remitirse en cierta medida a reclamar que el Estado les diera algún tipo de ayuda o beneficio a través de una emergencia, y ustedes en todo caso con esto han logrado darles cierta certidumbre para que las pérdidas al menos no sean totales. Sí, es nuevo en esta campaña el seguro paramétrico. Utiliza imágenes satelitales de los satélites del país que ha estado lanzando en este último tiempo, el SAOCOM A1 y el B1, a través de relaciones que hemos establecido con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Instituto Mario Gulich, el de Altos Estudios Espaciales, y esto nos ha permitido llevar una cobertura que mide el índice verde y las distintas variaciones que va teniendo, pero específicamente en el campo que se encuentra asegurado. Esto, el avance de la tecnología ha permitido de que las mediciones sean cada vez más exactas, y ante la disminución de ese índice verde, se dispara automáticamente una indemnización. No hace falta denuncia de siniestros, ni inspecciones a campo, ni nada a lo que estábamos acostumbrados con el resto de los ramos, ¿no es cierto? Con granizo, con multirriego agrícola. Entonces, a medida que los índices van siendo menores, se van disparando las distintas indemnizaciones de acuerdo a lo que vaya remarcando el índice. Bien, y esto es, usted decía, automático, es decir, se alivia muchísimo el trámite para el productor sabiendo que efectivamente ese índice verde actúa de manera automática, prácticamente. De acuerdo con lo que estuvimos conversando, en realidad cuando las imágenes satelitales y los distintos cálculos que hacen al índice verde ven una disminución en el mismo, las indemnizaciones se van bien, calculando por llamarla de alguna manera. Claro. Pagliano, en función de estas nuevas tecnologías que se van aplicando a un mercado que pretende dar mayor certeza en cuanto a un tema que siempre planteaba interrogantes, ¿cuánto más puede crecer el mercado? ¿Cuánto puede ofrecer también la gama de servicios que ustedes brindan a los productores? Porque sabemos que también están estrenando una serie de servicios de coberturas especiales. Sí, en realidad la tecnificación del agro que hemos visto en los últimos tiempos, y al igual que el resto, la informatización, el Big Data, hacen que la innovación no se detenga, no tenga techo. Y bien entendida en cuanto a la aplicación de los servicios que pretendemos brindar,
Y a esto me refiero a que entendamos que son todas herramientas que nos van a permitir brindar el servicio. No convertirlas en una causa por sí solas, sino que son todas herramientas que nos van a ir permitiendo cada vez ser más justos en la prestación del servicio que pretendemos. Yo creo que no tiene techo la innovación y la adecuación a los nuevos tiempos que corren. Y el sector agropecuario ha mostrado absorber muy bien todos esos conocimientos y llevarlos a campo. Bien, y a partir de lo que ha sido la evolución también de este mercado de la oferta que ustedes están planteando en el terreno, imaginamos que esto también es lo que potencia la participación del agro, digo, en cuanto a la contratación de servicios. El campo sabe que tiene cada vez más herramientas para responder a esos seguros o a esos imponderables que forman parte de la característica esencial de la actividad. Sí, así es, así es. Y en realidad, como te decía al principio, nosotros hemos nacido acompañando al agro y lo seguimos haciendo a través de estos 75 años. El productor agropecuario, el productor de las economías regionales, es nuestro principal asegurado, es nuestro principal cliente. Nos relacionamos a través del amplio espectro de productores asesores que tenemos en todo el país y del cual nos sentimos orgullosos porque después del Banco Nación somos la empresa que más cobertura territorial tiene en la República Argentina. Y realmente nos compromete el hecho de ser reconocidos como líderes en Latinoamérica de lo que respecta a seguros agropecuarios. Entonces, tratamos de todos los medios de impulsar y de acompañar todo el proceso de transformación que el productor agropecuario lleva adelante diariamente en su explotación, ¿no es cierto? Bien, para el final, Pagliano, sabemos que ustedes están habilitando una serie de actividades que son realmente muy interesantes, vinculadas a brindar más servicios. Y el productor en estos momentos está encarando una campaña de granos gruesos, donde apuesta, por supuesto, la eficiencia, pero tiene, por sobre todas las cosas, una espada de Damocles, que es la temporada, la niña, que está en cierta forma, de acuerdo a lo que están hablando algunos meteorólogos, limitando la posibilidad de que sea una campaña buena en cuanto a lo climático. ¿Qué tienen ustedes para ofrecer en torno a esto que es un imponderable para muchos productores? Que se preguntan, ¿siembro soja? ¿Siembro maíz? ¿Qué pasa si me cae la producción? ¿Qué pasa si tengo una profunda sequía? Bueno, en ese sentido, los packs de pre-campaña o los packs de la cobertura tradicional de granizo incorporan una serie de adicionales que hacen que podamos ir cubriendo esos eventos. Estoy hablando de heladas, estoy hablando de viento, estoy hablando de falta de piso, estoy hablando de sequía. Y por otro lado, eso es lo que se refiere a lo tradicional en cuanto a granizo. Y por otro lado, somos la única empresa que viene comercializando el multirriesgo agrícola, que lo llamamos nosotros, que cubre hasta el monto de la inversión realizada por el productor agropecuario por cualquier evento de tipo climático que se pueda presentar durante el desarrollo de su campaña.
Para eso tenemos un cuerpo de cazadores estables y exclusivos que desarrollan a campo todas las mediciones necesarias para llevar adelante este tipo de seguros. Se lo visita regularmente hasta la cosecha, se calcula el tiempo de la cosecha y se cubre cualquier evento climático que haya influido en el rinde del cultivo de tal forma que esté por debajo, que el rendimiento global esté por debajo de la inversión hecha por el productor agropecuario. Y cuando me refiero a eventos climáticos, incluyo, por supuesto, la sequía, la inundación, el viento, helada, granizo y todo lo demás. Es decir, tenemos la cobertura de granizo que mide porcentaje de daño y tenemos la cobertura del seguro integral del multirriesgo agrícola que mide, que cubre la inversión que realiza el productor agropecuario en esos puntos. Son dos formas distintas de cobertura. Y por supuesto este año aparece la cobertura paramétrica que estuvimos hablándolo recién. Entonces creo que con este conjunto de cuestiones, si le agregamos los seguros para planteles de vacas y para el tema que ha tenido mucho desarrollo en este último tiempo de cerdos, creo que estamos cubriendo a grandes rasgos la mayoría de la actividad que desarrolla el productor. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.